tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy daremos una breve definición sobre la educación y la didáctica. En términos, Durkheim atribuye que la educación es un término amplio, es un proceso cultural el cual contribuye a que las nuevas generaciones asuman una posición útil en la sociedad y su única intención es aprender a vivir juntos. Cuando hablamos de educación, no solo nos referimos a esa ruta que está trazada dentro de la institucionalidad, escuela, universidad y aquellas que están dentro del margen de lo institucional, sino que se entienden como aquello que está vinculado a los procesos socioculturales de diferentes colectivos y comunidades en el mundo. Una comunidad, una cultura, pasa su legado acumulado, su memoria, de generación en generación. Si asumimos, por ejemplo, la noción que tiene Jesús Martín Barbero de cultura como la construcción colectiva del sentido de la vida, desde allí podríamos decir que entonces la educación busca precisamente que ese ser que está allí en esa ruta pueda recibir ese legado, esa memoria y ese acumulado de conocimientos de esa cultura, para que desde allí pueda leer el mundo que lo rodea y pueda reescribir ese mismo mundo e inclusive recrearlo a su manera. Por otra parte, el concepto de educación se refiere a un concepto más amplio que tiene que ver con las relaciones con el otro, es decir, de las relaciones de un sí mismo. En la conversación, también en el sentido de la comunidad, lo decimos en una sola palabra. La educación da al mundo cómo se va contribuyendo progresivamente la sociedad. Saluda la pedagogía como una disciplina científica dentro de las ciencias sociales humanas, que se ocupa de estudiar las problemáticas educativas y formativas. En esa misma perspectiva, entonces, cuando uno habla de formación en un sentido muy amplio, habla de todos aquellos procesos a partir de los cuales los individuos interiorizan la cultura. Cuando decimos cultura, no es la cultura elevada de Shakespeare, ni Beethoven, ni nada de esas cosas, sino que interiorizamos la cultura en la que están a partir de ese proceso de interiorización. Entonces, ellos van transformando como individuos, es decir, en seres de la cultura. Podría uno decir que formación es cultura interiorizada, formación es cultura del sujeto. El proceso de información implica entonces que los individuos, al ir interiorizando esa cultura, van adquiriendo, digámoslo así, un estatus de sujeto, una condición de sujeto, un posicionamiento de sujeto. Pero también esa formación alude a la posibilidad de distanciamiento frente al mundo, a tomar distancia. Compendio, que es considerado como el padre de la didáctica, afirma que la didáctica es un método para enseñar todo a todos. Dentro de la didáctica se pueden identificar unas didácticas generales, que es la teoría que aplican a cualquier tipo de enseñanza. Está también la didáctica específica, que es una teoría en relación a las enseñanzas con saberes específicos. La didáctica de las matemáticas, las didácticas de las lenguas, las didácticas de la música, y también están las didácticas especiales, que se refieren a didácticas que se circunscriben a etapas específicas de la vida o a etarios específicos, como por ejemplo las didácticas empresariales o didácticas universitarias, que en este caso también se les llama la didáctica de educación superior. Cuando nosotros hablamos de didáctica, estamos hablando de un campo de conocimiento, la educación y de la pedagogía, que tiene que ver con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros pensamos particularmente que la didáctica lo que hace es mejorar esos procesos, mientras que los profesores lo que deben hacer es traducir el lenguaje de las ciencias, la técnica y la tecnología, para que los estudiantes que tienen un lenguaje cotidiano puedan comprender para después poder interpretar. Lo importante
de pasar de la comprensión a la interpretación es la concepción de la didáctica como proyecto. La educación basada en proyectos es la principal fuente del quehacer en el aula de clases. Los profesores comunican esos conocimientos para los estudiantes. Además de comprenderlos, deben hacer algo con ese saber, que es construir un proyecto y poder transformar esas palabras en hechos, en artefactos, en cosas que pueden implementar en el mundo real y así transformar la sociedad. La didáctica debe concebirse como proyecto para pasar de una educación instruccional a una educación más social, a transformar la sociedad, a mejorar esos procesos de vida a la educación continua. La educación debe de ser para toda la vida y la didáctica, con su concepción como proyecto, lo justifica. O sea que en el aula de clases o en cualquier otro espacio donde se comunique el conocimiento, nosotros debemos de pasar de las palabras a las acciones, poder llegar a ser pasar del estar ahí a poder ser como lo dice el aprendizaje de Hayden, y que la cultura, como lo dice Gadamer, el aprendizaje se convierta en cultura y que todo lo que nosotros estudiemos debe de quedar ahí para poder siempre recordarlo. Y eso es lo que somos, ese proceso de construcción. En resumen, podemos decir que este aprendizaje adquirido es necesario para nuestra carrera universitaria, ya que ésta nos permite comprender de mayor manera o profundizar o mejorar nuestros conocimientos. Nos permite conocer profundamente la intención de la educación, de la didáctica, de la pedagogía y del currículo educativo. Al nosotros formar parte de la Facultad de las Ciencias de la Educación, al nosotros ser futuros docentes, estas narraciones aportadas por estudiantes y profesionales docentes nos permiten comprender que no solamente necesitamos de conocimientos intelectuales, sino también que abarca mucho el aspecto social y cultural en la formación de un individuo, ya que estos aspectos son los que complementan o forman de manera integral a un ser y son los que le permiten desenvolverse dentro de una sociedad. Dentro de esta recopilación de definiciones mencionan a personajes de gran importancia como Durkheim, como Jesús Martín Barbero, quien fue un investigador de cultura. Estos tienen una manera generalizada en sus conceptos, globalizada, pero cada uno tiene su aportación dentro de la educación. Definen a la educación como el proceso de transmitir cultura. Definen a la educación como un hecho que se lleva a cabo o que es transmitido por personas adultas a las nuevas generaciones, que utilizan como agente de difusión al diálogo y a la comprensión. Una vez que el ser que está siendo formado tome este aprendizaje, lo integre a su vida, puede comprender de mejor manera la realidad y esto hace que en él provoque sus propios conceptos, sus propias definiciones de la realidad. También nos habla sobre la cultura, que dice que la cultura es el cúmulo de conocimientos y que ésta se va desarrollando progresivamente y se va extendiendo o constituyendo a medida que va avanzando o que va progresando la sociedad. También nos habla sobre la pedagogía. A la pedagogía la definen como la ciencia encargada de buscar y las problemáticas de la educación, de corregir, de cambiar, de modificar los procesos educativos, pero de una manera organizada, de una manera disciplinada. También lo conocen como el arte de enseñar o de educar. También nos habla de la didáctica, que esta no es otra cosa que el método o la estrategia de cómo enseñar.
La didáctica trata de buscar prácticas, procesos comprensibles, claros, dinámicos, llamativos para impartir el conocimiento, para transmitir los saberes. También nos dice que la didáctica está encargada en la reunión de docentes, en la colaboración docente para modificar, para cambiar, para mejorar las estrategias, los métodos que van a ser impartidos. Por último nos menciona al currículo educativo. Este es un proyecto en el cual se plasman las actividades escolares de manera organizada, luego de haber sido evaluada por los docentes, luego de haber sido valorada y tomado en cuenta estrategias necesarias, precisas para el proceso educativo. En este se plasman el qué, el cómo, el cuándo enseñar. Y debido a las necesidades, al desarrollo progresivo del ser en formación. Esto permite que el ser se vaya educando a medida que va evolucionando, a medida que va avanzando, para que a futuro este tenga como objetivo desarrollarse de manera útil, de manera productiva dentro de la sociedad, logre vivir en armonía y contribuir dentro de una sociedad.